Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde se encuentren. El día de hoy, recuerden que soy María Eugenia Topete Contreras, escritora 2 veces bestseller a nivel internacional en Amazon. Y el día de hoy estamos en el primer encuentro internacional literario de autores independientes de la Ciudad de México, pero tenemos una súper invitada especial. Les presento a Ana Test. Ella, pues publicó su primera novela titulada Bloody Sunset, Paraíso al Límite, y ella es de nacionalidad española. Así es que vamos a recibirla como ella se merece con un fuerte aplauso. Bienvenida seas, Ana. Qué bueno que Muchas estás aquí. gracias, Ella muchas es gracias. Ella es de España, así es que vamos a platicar con ella un ratito y me gustaría que mientras le digas a nuestro auditorio, al público, ¿quién es Anatés? A ver, platícanos, por favor. Pues a ver, yo soy española primero y he viajado bastante, he vivido en otros países del mundo y en particular en el Caribe, República Dominicana, Haití, Miami y nada, y he vuelto a España hace años, pero siempre se me ha quedado como ese gusanillo de viaje, de la aventura. Y entonces, pues a raíz de una vuelta que hice hacia Haití, pues me tocó vivir el terremoto y al volver a España me di cuenta de que me encantaría hacer otras cosas. Mi actividad principal es, yo soy decoradora, interiorista, pero me encanta leer y entonces me apunté a talleres de escritura creativa para una terapia, lo que yo buscaba ante todo, pero me sorprendí porque me gustó tanto plasmar sobre papel mis sentimientos, mis ilusiones, mi remordimiento a veces incluso y tal. Y nada, y entonces el último taller fue cómo estructurar una novela y me salió esta historia, que es una historia pues inspirada de hechos reales y que he tardado muchísimos años en escribir, que seguí trabajando en lo mío en paralelo, pero con esa historia me gustaría compartirla con todos vosotros. Fíjate que yo estaba leyendo tu historia y me está encantando, está súper interesante. Muchas Pero pues me gracias. gustaría que de viva voz tú les expliques, pues, ¿qué te sucedió? Porque te sucedió algo muy importante en tu vida. O sea, yo me quedé, wow. O sea, y me Sí. gustaría que se los platicaras a todo el público, por favor. ¿Qué, estás hablando del terremoto o Sí, no? sí, ¿O de lo que de me ha la pasado isla, de la del isla. terremoto? Ajá. Sí, la isla. Sí, yo estuve viviendo en Haití durante años y allí pues conocí al hombre de mi vida. Además, me quedé ahí allí viviendo años con él. Él era político y entonces me tocó ayudarle en una campaña electoral y en esos años un poquito convulsos. Bueno, Haití siempre casi todo es convulso. Y la historia que cuento es una historia a través de un personaje inventado pero inspirado también, que se llama Anabel Toledano, una joven periodista que aterriza en una isla que he llamado San Nicolás, pero que se parece como dos gotas de agua a Haití, y allí descubre el encanto del trópico, la vida tropical, la gente distinta, las costumbres distintas, los colores distintos, todo es distinto, pero también el día a día mucho más difícil de lo que ella se imaginaba. Entonces es como una aventura fuera de la ruta turística que solemos conocer nosotros europeos cuando viajamos al trópico, ¿no? Claro. Esta es mi historia.
Oye, y pero aquí metes además temas, políticos, ¿no? Y Sí, lo está que, muy, lo que a mí me ha muy, fascinado la es una política novela con trasfondo político. Sí, me sí, gusta la política, ¿eh? Sí, me gusta. se Sí. nota. Antes de llegar a la decoración, yo pensé, estaba destinada más bien a ciencias políticas y relaciones internacionales. Entonces me fascina. Y allí, claro, como es una isla muy pequeña, está todo muy cercano, o sea que todo el mundo se conoce, que es muy fácil cruzarse con el presidente de la República y, o también y todo lo vivimos como con más intensidad porque más en directo, en primera línea, digamos. Y lo que me ha fascinado durante todos esos años ha sido comprobar hasta qué punto las influencias de extranjeras intentan jugar y pinchar y cortar para decidir del destino de un país y eso siempre me ha dejado un poquito, me intriga porque digo, ¿cómo se pueden permitir jugar con el destino de un país que no es el suyo? Y a partir de ahí, pues, cuando construir esa historia de esa joven periodista que descubre el mundo y la vida política tan de cerca, pues hay unos personajes en mi novela que, inspirados de algunos con los que me he cruzado y que intenta jugar, jugar con ese destino. Wow. Oye, ¿y cuál de estos personajes que tú tienes en esta maravillosa novela es tu consentido? A ver, platícanos. ¿Cuál sería, ¿Cuáles de los personajes son? Perdón. no, cuál sería tu personaje con el que más te identificas o que más amaste durante la trama de la novela? Porque siempre tenemos personajes, pero hay Sí. uno en especial del que te apasionas y que te enamoras. ¿Cuál sería ese personaje? Peter Adamson. Peter Adamson, que es un personaje que muy complejo porque es un americano, pero de origen armenio, o sea que tiene raíces distintas y no puedo desvelar quién es en realidad, pero es que juega doble juego, pero es una persona con que se hace siempre preguntas de dilemas, de decisiones que tomar muy graves y lo lleva bastante mal, pero a la vez esos dilemas lo empuja a elegir la causa más justa y no es siempre fácil porque no le gusta seguir las órdenes que recibe y entonces a veces va por libre. Por eso yo le tengo mucho cariño porque es como una especie de rebelde en un sistema que funciona eh, en teoría como un reloj, pero que él echa a perder a veces la operación oficial o lo que tenga que hacer y va más allá, Sí, siguiendo su intuición, su instinto. Y me gusta mucho. ¿cuándo y en qué preciso momento decidió Anabel Toledano aceptar la beca de analista en una isla caribeña, llevando en su maleta un par de chanclas, el pareo y mucha curiosidad? A ver. ¿En qué momento? Pues en un momento en el que le propone su profesora de Escuela de Periodismo, le propone una práctica a través de la ONU. Y entonces, como ella tiene una vida familiar un poco difícil, conflictiva, un hermano, dos hermanas, unos padres que no se llevan bien, y de repente se da cuenta de que le interesa descubrir mundo, ver cómo viven las demás personas y alejarse un poquito también de su vida cotidiana. Wow. Oye, y entre esta trama, ¿le podrías Sí, platicar al público, sí. este,
la isla, cómo está, o sea, qué vivencias tuvo el escritor en ese momento, porque tú viviste un terremoto y a raíz de eso Mm, detonó esta sí. maravillosa literatura, esta obra que tienes en estas manos, de verdad, a mí me atrapa, o sea, me Ay, atrapó qué bien. Me desde que alegro mucho. empecé a leerlo. Entonces, Me pues alegro me mucho. gustaría que esa misma experiencia se las narres a ellos para que se sientan Sí. lo que yo estaba sintiendo cuando lo estaba leyendo, porque es esas novelas que cuando las estás leyendo estás viviendo las cosas y eso es súper importante en un libro, ¿no? Pues eso espero, porque, por ejemplo, es una isla con paisajes fabulosos, con playas paradisíacas, con aguas cristalinas, turquesa, con arena fina, con una vegetación pues tropical, casi de selva en algunos lugares, y sin embargo también una isla con mucha pobreza, muy mal organizada, muy mal gestionada. La política se considera casi como una manera de llegar a una ascensión social propia y no hay muchas personas que piensan en el país, piensan antes en su propia vida material y entonces es una población que sufre y sin embargo es un país con una cultura extraordinaria, de verdad, con una creatividad fuera de lo normal y la gente con un fondo muy noble, soportan muchísimas vicisitudes, pero son alegres, o sea, juegan, tienen un sentido del humor enorme. Y a mí me ha fascinado, y a esa periodista que va a llegar a esa isla también le fascina todo esto que estoy contando. No, es que la verdad lo explicas súper, súper detallado y eso me encantó, me encantó. Y bueno, ¿algún mensaje que tú les pudieras dar o algo más que quieras expresarles? Porque fíjate que muchas veces estamos tan ensimismados de tantas cosas Ujú. que realmente no admiramos la Mm. naturaleza, no admiramos muchas cosas que tú en ese libro detectaste perfectamente estando en esa isla. O sea, Mm. es tan maravilloso y todo lo que tú narras, porque lo entrelazas perfectamente con la política y eso me encantó, dije, "Ay, qué maravilla, ¿no?" ¿Verdad? Entonces, ¿tú qué Gracias. experiencias tuviste o sentiste durante la escritura de este maravilloso libro? Pues yo me di cuenta de que primero vivimos en condiciones muy buenas y nos quejamos muchísimo y no es de recibo. O sea que deberíamos mirar hacia lo positivo mucho más que hacia lo negativo, porque hay personas que lo viven mucho peor que nosotros. Y eso primero, yo he conseguido sentir mucha humildad después de escribir esa novela, porque me he dado cuenta de que todos los recuerdos que he podido plasmar o interpretar, pues me muestran que se puede vivir con intensidad y en condiciones difíciles y pasarlo bien a la vez. Está, Mientras que aquí, por ejemplo, en Europa, los europeos tenemos una tendencia en quejarnos de todo y no deberíamos, porque tenemos mucha suerte, tenemos agua corriente, electricidad, wifi, de todo, y eso no lo valoramos lo suficiente, según mi parecer. Cuando escribir esta novela ha sido como mirar en el retrovisor todo lo que he vivido y recordar detalles importantes que me parecieron importantes en aquella época, pero que ahora más intensidad.
Y claro, yo lo único que digo, buscando el paraíso, estamos siempre buscando el paraíso, pero ¿qué es exactamente el paraíso? Lo Exacto. dejo ahí. Yo pienso que en una isla se vive realmente el paraíso, ¿no? Porque estás Ujú. en contacto directamente con la naturaleza, escuchas los animales, o sea, De es verdad. otro mundo, ¿no? Como que te vuelves más Sí, sensible al estar en sí. contacto en la selva, o sea, tienes mucho en qué pensar en esos momentos y Ujú. dices, wow, y esas personas que están viviendo todas las carencias, como lo dijiste, Mm, a pesar de todo, mm, aman la mm. naturaleza y se sienten felices en ese lugar. Felices, ¿Por qué? Porque felices. están directamente con la naturaleza y eso es Mm. formidable, ¿no? Ya en estos tiempos que la naturaleza nos Ya come ves. los árboles, pues cómo está, Sí, ¿no? Ya desequilibrado el medio ambiente y nuestro mundo, ¿no? Ya dice, wow. Entonces, esto también nos hace reflexionar, ¿no? Sobre el ujú. valorar lo que tenemos. Si no lo valoramos, no podemos, pues Por vivir. eso. Y además somos insignificantes ante los designios de la naturaleza, ¿no? Como lo dijiste, tú viviste un terremoto que estuvo Sí, bastante fuerte y sí. Eso, un terremoto 7.9, lo recuerdo perfectamente, 39 segundos duró el primer temblor y yo pensé que tenía cita con mi destino, porque hacía años que no volvía a la isla. Y cuando te das cuenta que en 39 segundos lo puedes perder, no solo perder todo, pero también tu vida, entonces relativizas y le pones valor a algunas cositas como puesta del sol, por ejemplo, que es un momento mágico, ¿no? Y todos esos sí, momentos mágicos como el amanecer, la puesta del sol, una cena con unos amigos entrañables, el amor, todo eso cuenta mucho para ser feliz. Que y por que eso no digo, va, ¿qué es el paraíso? exacto, y que no lo valoramos normalmente, ¿no? Lo Decimos, suficiente. exactamente. Decimos, hay otro día más, ¿no? En algunas ocasiones, y deberíamos de estar agradecidos porque estamos vivos, ¿no? Sí, ¿Cuántas personas sí, ya no pueden darse el lujo de decir estoy viva, estoy aquí? Y pues qué bueno que tú fuiste exacto. una de las sobrevivientes, me da muchísimo gusto porque tú Sí. pudiste, mediante esas vivencias, plasmar algo maravilloso. Les pido Ay, muchas que gracias. compren esta novela, Bloody Sunset. De verdad que es un paraíso. A la hora que lo están leyendo, los transporta a ese lugar porque lo describes Eso tan bien. espero. Ay, Claro, muchas o gracias. sea, Qué alegría, lo qué alegría. escribes súper, súper bien. Y me Muchas da gracias. gusto que hayas escogido ese lugar, San Nicolás. ¿Tú por Mm. qué decidiste elegir ese lugar eh, para poder plasmar este libro? ¿Tú vivías con una familia tóxica o qué fue lo que sucedió aquí en Ujú. esta parte? Mm, en realidad, San Nicolás es el nombre de una isla no inventada porque existe, pero inspirada de... No quise ponerle el nombre de Haití, ¿por qué? Porque no es un libro de historia, es una novela. Y en una novela uno se puede permitir muchísima libertad de contar. Yo no quería, cuento acontecimientos que han ocurrido en algunas fechas claves de la historia de Haití, pero no quería yo ningún reproche sobre mi interpretación personal ni cómo lo he vivido, porque yo creo que uno de nosotros vivimos las cosas. Dos personas pueden vivir el mismo acontecimiento y cada una tiene una interpretación distinta. Entonces, como no es un libro de historia formal, no, he querido
he conseguido una libertad dándole otro nombre, San Nicolás. Pero se trata de la isla de Haití, donde yo he vivido años. Yo me he casado con un haitiano, además, o sea que lo he vivido todo muy de cerca y por eso le he dado otro nombre. Wow. Sí, bueno, dicen que todos los libros tienen escondido algo del escritor, ¿no? Sí, Siempre sí, son sí, no, eso lo tengo más que clarísimo. claro, dice. Lo plasma uno mediante personajes, mediante lo que sea, pero siempre es parte, como dicen, ¿no? Son verdades ocultas que uno manifiesta en cada uno de los libros que escribe, ¿no? Oye, Sí, es verdad. ¿qué consejos tú les darías a todas aquellas personas que no se han decidido a publicar un libro y pues sería maravilloso, ¿no? Que lo transmitieras para que todos aquellos que no han querido, pues se animen y un mensaje para el mundo. ¿Qué te gustaría decirles? Bueno, a los que no se deciden, pero que están a punto de publicar, yo les animo porque la publicación, personalmente yo no pensaba que iba a ser algo, un punto de inflexión, pero sí que lo es en el sentido de que el hecho de ver impresa las palabras, el formato, la cubierta, es como un pintor que ve un cuadro ya terminado y firmado, digamos. Es la satisfacción de haber terminado un trabajo finalizado, por lo cual yo les animo a publicar, por favor, sí. Y que no, hay muchos escritores, muchos libros, pero es que siempre también hay muchos lectores que buscan aventura distinta, un punto de vista distinto, estilo distinto. Entonces, yo creo que es lo mejor que le pueda pasar a alguien que ha escrito algo y que no se decide. Por favor, adelante. Ese es mi consejo. Muy bien. Y en estos tiempos donde ya los niños, y los adolescentes y los adultos, Mm, incluso nosotros, estamos todo el tiempo en el celular, en, en, en otras mm, cosas, en lugar de cultivar nuestra cultura. ¿Tú mm. qué les dirías a ellos? Porque un libro, es difícil que un niño te diga, cómprame un libro, por favor, ¿es cierto? Es una pena porque un libro es la mejor forma de viajar en el tiempo y en el espacio. O sea que la imaginación no tiene límites. Y alguien que está leyendo, un niño que está leyendo un libro, como yo empezaba, porque siempre me ha fascinado la lectura, era como un refugio, refugiarme en un mundo distinto al mío, y yo creo que es la mejor manera de viajar antes de incluso desplazarse hacia un país. Yo creo que los padres tienen que jugar su papel de provocar esa curiosidad en el niño, porque está muy bien que lean el ordenador, da igual, pero que lean, que lean. Exacto. O sea, pero no en los jueguitos, sino que lean, que se les No, los fomente. juegos son juegos. Los juegos Exacto. son juegos. Pero que se les fomente mucho la lectura, porque en estos tiempos Sí, ya casi hay pocos niños o sea, ya los ven como raros, los casi, niños que casi, te ¿eh? Sí. dicen, no, ¿verdad? Un libro. Sí, Y o sin sea, embargo, los libros son muy importantes, pero puede que llegue esa curiosidad por historias escritas, quizá también puede. claro, claro. Oye, y tú en este libro maravilloso de Bloody Sunset, tú, ¿hubo momentos en que te bloqueaste a la hora que estabas escribiendo? Porque hay Ay, sí, bloqueos, ¿no? muchísimas. Muchas. Hay bloqueos y además que a mí me acompañó en el proceso de escritura, me acompañó un escritor peruano, se llama Jorge Eduardo Benavides, que saludo desde ahí, que ha sido maravilloso.
que cuando teníamos una sección de capítulo y tal, decía yo, Jorge, estoy bloqueada. Dice, no, no te preocupes. Digo, ¿cómo que no te preocupes? Sí, vuelve a leer capítulos, vuelve, o sea, haz otra cosa. Y de repente ya verás, llegará el desbloqueo. Y el desbloqueo es un misterio también. De la misma forma que el bloqueo puede ser un misterio porque algunas veces no se entiende por qué. Y el desbloqueo también. De repente algún día pues me despierto bueno, sí, me suele surgir una frase ya hechas en mi cabeza y que tengo que precipitarme para apuntar antes de que se me olviden. Y entonces sé que he vuelto, he vuelto a funcionar, A conectar, pero ¿verdad? claro que existe. Y empezar un capítulo, aunque uno tenga ya el hilo y lo tenga más o menos con los apuntes ahí, no es fácil, no es siempre fácil. Hemingway dijo, ¿quieres escribir un libro? Pues siéntate y empieza a sufrir. Es cierto, porque a veces lo que empezaste a escribir al principio terminas quedando en medio o al final, ¿sí o no? Sí, no, 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 no. Es que lo uno no haces, sabe cómo va a llegar a la meta, no sabe. exacto, lo haces, lo deshaces y ahí estás, vas, ¿no? Sí, Y lo sí. vuelves. Y bueno, en estos casos, tú como ejercicio o como escritora, ¿qué es Mm. lo que hacías para esos bloqueos? Cuando ya no te caían las ideas, porque a veces así nos pasa, ya no te caen las ideas. ¿Qué hacías tú? Pues me he dado cuenta con el tiempo que el mejor desbloqueo en mi caso es coger el teléfono y hablar o con una amiga o con un amigo o con alguien que me pregunte y le digo, pregúntame qué estoy escribiendo, qué dice el capítulo que estoy escribiendo. Y entonces la persona dice, ok, ¿qué estás escribiendo? Y empiezo a contar qué es la historia, y de repente digo, ay, ya está, ya lo tengo solucionado, muchas gracias. Gracias, ¿no? Y pasas, y te En mi pones a escribir. caso funciona, en mi caso funciona, no sé si es un consejo porque cada uno creo que tiene su ritual, pero una Claro. conversación larga y tendida sobre cómo van los personajes y el por qué va a pasar tal cosa. Sí, me Sí, es que funciona. luego es difícil hilar, ¿no? Todos los personajes y ver qué dijo este y en dónde te quedaste. Y es un ir, regresar, ir, venir. Total, totalmente. Sí. ¿Y qué es lo que dijo y los datos ocultos que uno va escondiendo a través de la historia, pero que tiene uno que recuperar en el momento adecuado? Sí, es un ejercicio. Yo creo que la novela es el ejercicio más difícil con la poesía, pero la novela es muy difícil. Mm. Sí, claro, porque tienes que ir entrelazando todos los personajes y todas las acciones, las escenas. O sea, como que a la hora que estás escribiendo, sí o no, como que te elevas para Mm. poder recordar todo. Y Todo. si no te acuerdas, Hay que tener tienes que, mucha memoria, exacto, mucha memoria. si no hay Uf, que estar ley y releyendo para ver en qué me quedé y cómo. Y cuando tú te paras de escribir, pues tienes que volver al día siguiente a retomar y a ver, ¿en qué me quedé sí. diciendo? Y antes de empezar a redactar, digamos, yo siempre vuelvo a leer el capítulo entero, aunque esté ya llegando al final, pero empiezo a leer desde el principio para una Sí. inversión en la historia y así pues colocarme mejor con los personajes, porque los Es, personajes se han convertido en mis mejores amigos. ajá. Así es, así pasa. Oye, ¿y qué proyectos tienes a futuro? ¿Tienes algunas proyecciones? Pues dos proyectos. Primero, de esta primera novela, el guionista César Vidal Gil, un guionista español, ha escrito un guión. Y para una miniserie de 5 o 6 episodios, y estamos buscando ya productora. Eso por un lado. En paralelo, yo ya estoy escribiendo la segunda, que es la trama, la misma Anabel Toledano, la periodista, 10 años después vuelve a España y se ve confrontada a los atentados del 11M en Atocha en 2004. Y ahí ya empezará una investigación interesante.
Y entonces, entre eso y eso, son los proyectos más inmediatos. Tengo la tercera parte ya, la trama la tengo ya más o menos construida. Habrá tercera parte también. Wow, o sea que Es tienes unos es una proyectos. trilogía. Es Es una una trilogía. trilogía, qué maravilla, pues muchas felicidades por Oh, esto, muchas gracias. Muchas porque pues gracias. no cualquiera se avienta una novela tan maravillosa como esta y que tenga su Con mucho- trilogía. Está súper, súper interesante. Muchas gracias. De verdad, muchas, muchas felicidades y estoy muy agradecida de tenerte en este primer encuentro internacional literario de autores independientes. Me da muchísimo Eso, gusto gracias. y pues que A mí sigamos en también. contacto durante este encuentro, porque no puede Vale. faltar, ¿eh? Pues vale, pues muchas gracias Ahí de verdad estaremos. por este momento y esta conversación tan agradable y espero que nos veamos pronto otra vez. Igualmente, y mira, te voy a abrazar a la distancia, ya tendremos la oportunidad, yo iría a España, tú vendrás a México, de conocernos Ay, me encantaría personalmente. ir a México. Me Ahí está. encantaría ir a México. Pues acá tenemos tu casa para que vengas y Ay, bienvenida muchas sea, gracias. ¿eh? Muchas gracias. Pues Bueno, ya pues mismo. se Hasta nos pronto. acaba el tiempo y te agradezco enormemente que hayas participado en este encuentro y nos seguiremos viendo, pues ya. En qué lugar te pueden localizar? ¿El libro o yo? A los dos, porque luego surgen, El ¿no? libro, el libro se, el libro se puede conseguir en amazon.com, amazon.es también, y en Casa del Libro, que yo sé que hay Casa Ahí del es. Libro en México. Mm. Wow, pues lo voy a conseguir en cualquiera de las dos porque está interesantísimo lo que leí. Así es Pues que me alegro bueno, mucho. sí, que tengan Muchas lindo gracias, día, Eugenia. linda tarde Igualmente. y linda noche. Recuerden, suscribirse al canal de las historias que cambiarán tu vida porque ahí lo estaremos transmitiendo. Nos vemos, Genial. bendiciones. Hasta luego, que estés bien. Adiós. Hasta Gusto, luego. Hasta mucho pronto. gusto, bye. Adiós. Adiós.